Alex Pareja nos acompaña en esta edición de SportsCenter para platicar, Alex, de lo sucedido en estos dos partidos. Hay que arrancar con el Barcelona, que estuvo cerca de perder ese punto, ese empate ya en los últimos instantes de este partido ante el Brujas. Un Barcelona, Alex, que le cuesta fluir con balón. Platícame, para ti, ¿cuáles son las sensaciones del equipo de Hansi Flick? ¿Qué tal, Julia? Pues mira, lo que siempre le digo a mucha gente cuando me pregunta, cuando me saluda, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Yo siempre digo lo mismo. Podría haber sido mucho peor o podría ser mucho peor. Y esto es lo que se tienen que llevar ahora mismo los jugadores del Barça y el propio Hansi Flick, de decir, nos salvamos por la campana, por el VAR, llámale como quieras, pero podría haber sido mucho peor. Al final las sensaciones son un poquito encontradas. Por un lado tienes a un equipo que vuelve a recuperar a su mejor hombre, a Lamine Yamal, los brotes verdes del jugador catalán, que a pesar de no estar físicamente al 100%, pero te va dejando detalles de calidad tremendos, como el gol, por ejemplo, que ha hecho en combinación con Fermín, el pase a Fermín para el primer gol que acaba metiendo Ferran Torres. Es decir, lo mejor para el Barça es que Lamine Yamal asoma como que está de vuelta, lo tiene que luego confirmar en más partidos consecutivos. Y lo peor es la fragilidad defensiva, independientemente de quién pongas en la pareja de centrales, da igual si es Eric y Cubarsí o si está Araujo también en el mix, porque el principal problema de la línea defensiva del Barça no está en los cuatro defensas, está en lo que ha dejado de hacer el equipo en las otras líneas. Ha dejado de presionar tras pérdida, ha dejado de ir a muerte en los balones a 50-50, y ahí se nota mucho la baja de Pedri. Frenkie de Jong sigue siendo muy blandito también en este tipo de acciones. Es decir, que hay cosas que son muy positivas, como el regreso de Lamine, como la eficacia de Fermín, que vuelve a dar pases de gol, pero luego también son los mismos problemas de siempre: la fragilidad defensiva, conceder muchísimas oportunidades ante rivales de inferior calidad y que te siguen faltando muñecos clave en todas las zonas. Chesney no es ni la mitad de lo que es Joan García o lo que es Ter Stegen si está bien físicamente. El Barça no ha sabido superar la partida de Íñigo Martínez. En el centro del campo estás echando de menos a Pedri con y sin balón. Y Rashford no es ni un 10% de lo que te da Rafinha a todo su nivel. Lo bueno y lo malo, Alex, en esta balanza del Fútbol Club Barcelona, y me gustaría por eso desmenuzar todo lo que acabas de decir. Y no es comparar a Lamine Yamal con Messi, ni mucho menos, pero hablando del Barcelona, cuando tenía esa Messi dependencia, parece por momentos un Barcelona que depende de que Lamine Yamal esté en buen momento, porque cuando pasa el balón por sus pies es cuando puede generar algo distinto en un sistema que parece, más allá de él, le cuesta funcionar. Sí, sobre todo si no está Rafinha, que te tira la energía y los desmarques por el costado izquierdo, si no está Pedri para mover el balón mucho más rápido, pues al final acabas dependiendo de la inspiración de Lamine Yamal. Y es lo que te decía Julia, Lamine no está bien físicamente y hoy el Barça lo interpreta bien. Es decir, y me gusta esa comparación con Leo Messi, porque ¿qué hacía Messi cuando no estaba bien físicamente y no tenía esa chispa en el 1 contra 1? Retrocedía unos cuantos metros y empezaba a tirar pases. Bueno, ¿cómo se organiza la jugada del primer gol? Con eso, con un Lamine Yamal retrocediendo, agarrando el balón en una zona muy alejada de la portería y tirándole un pase para el desmarque de Fermín hacia su lado, hacia el lado derecho. Por eso Fermín juega en la media punta hoy y sigue tirando esos desmarques hacia la banda derecha, porque cubre la zona de terreno que Lamine Yamal, por su posición, o sea, por su problema físico, no puede cubrir. Y luego está también otra indicación hoy que le da Hansi Flick a sus jugadores. Jules Koundé hoy ha doblado constantemente, le ha pasado por detrás a Lamine Yamal, le ha ofrecido ayudas, cosa que en partidos anteriores no sucedía. En partidos anteriores la estrategia era dejar a Lamine Yamal aislado en situación de 1 contra 1 con su lateral en la banda derecha. Hoy, como el Barça sabe que Lamine no está físicamente bien, pero que la calidad no la va a perder, deja que retroceda un poquito más y lo arropa con dos jugadores que dan ese punto de energía que Lamine no tiene. Y ese Lamine más de visión de juego, pues se ve en el pase que le da Fermín en el primer gol, en la combinación maravillosa que hace con Fermín en el gol al estilo Romario, con esa definición con el exterior del pie, y luego también el pase que le da a Ferran Torres ya en la segunda parte, un pase filtrado por dentro maravilloso que el jugador valenciano no sabe aprovechar. Entonces Lamine Yamal, sin estar físicamente
físicamente al 100%, es el jugador más determinante del Barça porque es el que tiene más calidad, es así de fácil. Totalmente, y un Lamine Yamal un poco más arropado, pero un Lamine Yamal como respuesta cuando lo demás no funciona. Y con esto voy a otro punto que tocabas, porque hemos hablado desde la llegada de Hansi Flick al FC Barcelona de la línea defensiva, de cómo la maneja, de cómo eso fue una gran fortaleza y sigue siendo una fortaleza en muchos partidos, pero cuando lo demás no funciona, ¿no te parece que Hansi Flick exhibe demasiado a esa línea defensiva? Sí, pero la línea defensiva son rehenes de lo que dejan de hacer el resto de los compañeros, de la falta de presión tras pérdida feroz que tenía el Barça el año pasado con Rafinha y con Lamine Yamal dispuesto todavía a ganarse galones dentro del equipo. La presión te la sigue dando ahora Fermín, pero ni Lamine presiona como el año pasado y en la banda izquierda Rashford ni quiere ni sabe presionar. Y luego vamos ya a la segunda altura, a los centrocampistas. Pedri siempre está bien colocado, Pedri es uno de los máximos recuperadores de balones de la Liga y también de la Liga de Campeones, no porque sea un tipo fornido, no es porque sea Casemiro, sino simplemente es porque es más listo que los demás y siempre está bien colocado. Frenkie de Jong no te da eso. Entonces, al final es, si los delanteros ya no presionan igual, si el centro del campo ya no es tan contundente a la hora de ir a buscar esos balones que los extremos ya no han podido presionar, pues al final estás dejando vendida a la línea defensiva. Si el poseedor de la pelota del rival tiene tiempo para pensar y tiene tiempo para levantar la cabeza, les va a enviar esos balones a la espalda de la defensa del Barça que hacen tanto daño. Entonces, al final, son más rehenes de lo que deja de hacer el resto del equipo que no culpables de ese descontrol a la hora de tirar la línea. Sin duda sigue empezando las ausencias, pero no nos va a pesar tu ausencia, Alex, porque no te vayas. Regresaremos contigo en unos minutos para hablar de la Champions, de esta fase de Liga, después de la cuarta jornada, para revisar sensaciones de los que lo han hecho bien y los que no lo han hecho bien y todavía, de hecho, no tienen victorias en esta edición de la Champions League. El Inter, 4 victorias en la parte alta, el Manchester City, que parece estar retomando el buen momento, Alex, con 3 victorias consecutivas en todas las competencias. Hablábamos de Lamine Yamal, Alex, hay que hablar de Phil Foden también. Sí, o de Erling Haaland, que ha tenido un partidazo. Hoy me ha gustado mucho la versión que hemos visto del Manchester City, una versión bastante vintage, porque Guardiola volvió a apostar por el 4-3-3, con solo 2 centrales además en la línea defensiva, pedido un deseo, porque jugó O'Reilly en la banda izquierda y en la banda derecha Núñez, o sea, ya se acabó, al menos hoy, ver a Guardiola jugando de lateral izquierdo o a cualquier central en el costado derecho, Nico con 2 interiores como Reinders y como Phil Foden, y luego lo que más me gustó, 2 extremos puros, con Savinho en la banda derecha y con un Erling Haaland totalmente dominador, ¿no? Y en la izquierda con Doku. Me gustó el planteamiento. Foden encontrando esos espacios que decías tú, ¿no? En los highlights es donde más le gusta, llegando desde segunda línea ahí en el balconcito del área. Eso lo puedes hacer cuando juegas con 2 interiores con llegada y sobre todo cuando ensanchas bien la cancha, el terreno de juego con 2 extremos que te estiren. Si a eso le sumas la capacidad que tiene Haaland de atraer centrales, pues ahí es donde se fabrica esos espacios que puede encontrar Foden en la frontal. Me gustó, pero también te diré que el City le sobraron 30 minutos, A partir del minuto 60 le dio más vuelo al Dortmund, por eso el Dortmund también consigue el gol del empate. Donnarumma tuvo un par de salidas así un poquito raras, pero sí, lo mejor para el Manchester City es eso, que recupera sensaciones de jugadores que tienen que ser importantes, de Haaland, que sigue a un nivel y que da más miedo que una llamada a las 3 de la mañana, pero sobre todo de jugadores así, de los jugadores que te van a llegar desde segunda línea, de Foden, de Reinders e incluso de Cherki, que fue de los pocos cambios que introdujo Guardiola ya en el minuto 80 y que tuvo también su gol en una buena conducción. Y que llegó en un mercado tremendo al Manchester City. La famosa zona 14 para Phil Foden. Pero para cerrar, mi querido Alex, conclusiones. Parte alta, estamos viendo ahí al Bayern, al Arsenal, al Inter de Milán, por supuesto al Manchester City y equipos que no han ganado todavía en esta Champions. ¿Cuál es el que más te sorprende? Hay que hablar de Benfica, hay que hablar del Villarreal, hay que hablar de la Juve, todos los que están en la parte baja. La derrota del Real Madrid. Dinos tus conclusiones de esta jornada 4.
Ay, me duele por don José Mourinho, que hoy el Benfica tuvo un partido de un montón de transiciones, oportunidades en los dos arcos, pero al final siempre le sale cruz, como le salió también en Stamford Bridge cuando fue a jugar contra el Chelsea el otro día. O sea, no juega mal el Benfica, pero el bueno de don José no está sacando buenos resultados. Mira, Julia, ya sabes que yo soy totalmente contrario a esta fase de Liga, que me parece una farsa, me parece un engañabobos para los aficionados. Estamos hablando de el Inter, que tiene 4 victorias. Le ha ganado al Kairat, le ha ganado al Slavia de Praga y le ha ganado al Unión Saint-Gilloise. O sea, por favor. Y al final, o sea, da igual lo que pase, da igual si se enfrentan Liverpool y Madrid, si se enfrentan Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain. Al final esta fase de Liga está pensada para que el único aliciente, Julia, sea ver quién entra en el play-in, ver quién se come la eliminatoria extra, como le pasó al Real Madrid y al Manchester City. Pero esta fase de Liga es aburridísima y está pensada para que todos los grandes, como mínimo, en el peor de los casos, caigan a la repesca. Pues ¿sabes qué pasa? Que yo me quejo, os digo esto, os digo que los partidos cada vez importan menos, ¿qué tal? Y la gente, esto es como lo de cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira al dedo. Pues yo os digo, esto no vale para nada y tal, y la gente te dice luego, sí, pero ¿y un Madrid-Liverpool? ¿Y un Bayern-PSG? A estos se tendrían que enfrentar con algo realmente en juego, cuando una fase de liga de estas en la que solo había 6 partidos y cada punto lo tenías que sudar como si fuera, como si no hubiera mañana. Esta fase de liga es un engañabobos. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No es mi favorita tampoco la fase de liga. Me gustaba más el anterior formato. Pero es lo que hay, Alex. No hay que enojarnos y hay que disfrutar la Champions. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en esta edición de SportsCenter. Así están las posiciones al momento. El Bayern es el líder con la misma cantidad de puntos que el Arsenal y el Inter. Manchester City con la victoria de hoy es cuarto con 10 puntos, seguido por el PSG, el Newcastle, el Real Madrid y el Liverpool.